Macedonia es uno de esos países que nos hacen dudar cuando deben ser localizados. Actualmente su denominación completa es la de República de Macedonia del Norte, situada en el sureste de Europa. Se trata de un país tremendamente joven, nacido en 1991, cuando la República Socialista de Macedonia se independizará de la República Federal Socialista de Yugoslavia y se nombrará como hoy se conoce. De hecho, pasó por alguna otra denominación anterior, como la antigua República Yugoslava de Macedonia, pero la finalidad en el nombre era la actual. Pues bien, este pequeño país guarda uno de los asesinos seriales que tal vez, no tanto por su modus operandi, que también, ni por su desarrollo, pero sí por cómo utilizó todo aquello que le rodeaba en su beneficio para llevar a cabo sus crímenes, es digno, seguro, de un programa, de este de hecho. Es uno de esos casos en los que ciertos sesgos, al creer, por ejemplo, que en ciertos ámbitos profesionales no existen o no pueden existir este tipo de sujetos, pueden desviar la investigación. A muchos les sorprende pensar que pueden darse criminales, asesinos, entre, por ejemplo, policías, médicos o periodistas, y este es el caso. Hoy os presento a Vlado Tanevski, el periodista que cubría sus propios crímenes. Bienvenido a Zona Criminal. Esta vez sí podemos decir con total garantía que el victimario que nos ocupa, Vlado Tanevski, vivió una infancia tumultuosa y desestructurada. Nació en 1952 en Kisevo, en el seno de una familia de clase media, pero de estricto comportamiento, al menos para con sus hijos. Parece, según los testimonios de vecinos, que eran tremendamente indulgentes con sus dos infantes y no dejaban que estos se juntaran ni mucho menos jugaran con otros niños. El padre era guardia de seguridad, trabajando normalmente de noche, y su madre, cuidadora en el hospital local. Un ejemplo del trato más que recto y probablemente despectivo que recibieron los hermanos es que el más joven, en cuanto finalizó la etapa escolar, se fue de casa y sus padres no dudaron en desheredarlo, cosa por otro lado que vino bien a nuestro victimario, que parece ser fue el heredero universal de absolutamente todo. Esto ocurrió a finales de los años 70, cuando el hermano menor se marchó, cuando nuestro protagonista comenzaba la veintena, y nunca más se volvieron a ver. La época universitaria de Vlado es algo más confusa, o más que universitaria de formación superior, pues hay versiones que dicen que estudió letras y otras que no, que fue bachillerato técnico. Y esto tiene que ver, esta confusión, probablemente con su futuro laboral, con el que le esperaba, pues comenzó a trabajar como herrero y terminó como periodista freelance. En su época de obrero metalúrgico, formó parte del movimiento de Juventudes Comunistas y desde que entró dio señales de una capacidad de liderazgo, tal vez de manipulación, que le sirvieron para hacerse con la organización. De hecho, gracias a esto, fue enviado por el comité directivo durante 2 años a Croacia. Volvió en 1980, siendo una persona reconocida a todos los niveles, al menos en esos círculos. De vuelta a Kisevo, comenzó a trabajar como periodista para una radio y en 1974 se casó con la que sería la madre de sus 2 hijos. A partir de 1985, su carrera periodística se afianzó, comenzando a trabajar como freelance para 5 periódicos. Después, cuando su nombre era cada vez más reclamado en el mundillo informativo, firmó, ya como trabajador, para el periódico Nova Macedonia, cuya traducción obviamente sería Nueva Macedonia, donde recibió algún que otro premio por sus reportajes. En agosto de 2002, muere su padre en su residencia de verano. Recordemos que será él quien la herede. En diciembre del mismo año, su madre también fallece, o mejor dicho, se suicida, por una sobredosis de somníferos. Incluso hay algunos que, sabiendo lo que sabemos, piensa que fue por esta asesinada, pero nunca fue demostrado. Un año después, en 2003, se separa de su mujer. Podríamos decir que, aunque la muerte de sus padres no le afectaría mucho, teniendo en cuenta la animadversión que tenía hacia ellos, 2002 y 2003 no fueron sus mejores años. De hecho, esto que podríamos considerar su mala racha no acaba ahí. Sus hijos ya eran mayores.
Uno realizaba el servicio militar y el otro estudiaba en Eslovaquia, así que no los veía con mucha frecuencia. El Nova Macedonia, el periódico donde trabajaba, fue absorbido, comprado por un fondo privado y cerró. A partir de entonces trabajó como obrero en una empresa de climatización, a la vez que ejercía, de nuevo, como periodista freelance, cubriendo sobre todo sucesos, aunque no le reportaban muchos ingresos. Y con todo esto, es aquí donde comenzaba su historia periodístico-criminal. Si seguimos una línea temporal, tendríamos que el 30 de mayo de 2003, una mujer mayor de 78 años desapareció sin dejar rastro y nunca fue encontrada. El 16 de noviembre de 2004, otra mujer de 64 años también desapareció. Vivía a 100 metros de Taneski. Sus restos se hallaron el 12 de enero de 2005 en una obra dentro de un agujero. La autopsia concluiría que murió aproximadamente 8 días antes. Calcula el tiempo que estuvo retenida, casi un par de meses. En ese tiempo fue violada y mutilada para acabar siendo estrangulada con un cable de teléfono. El cuerpo se encontró desmembrado, cada trozo en una bolsa de plástico e introducidas en el agujero de la obra. En este caso, la investigación llevó hasta 2 mendigos que fueron detenidos. Ambos tenían antecedentes por haber secuestrado y torturado en el pasado a un anciano. Parecía obvio. Pero de la escena, recordemos que estamos en 2005, se pudo extraer esperma y ADN que no correspondían con ninguno de los detenidos. Y aún así, fueron condenados. Todo este proceso fue seguido por la prensa, y Vlado fue uno de los que escribió sobre él. Mientras se publicaban artículos y crónicas de sucesos sobre ambos supuestos asesinos, en noviembre de 2007 otra mujer, de 56 años, desaparece. Su cadáver es descubierto el 3 de febrero de 2008 en el fondo de un barranco, como el anterior, desmembrado y embolsado. Y también murió, según la autopsia, unos días después, y de nuevo fue estrangulada con un cable eléctrico. Los ciudadanos de Kicevo comenzaron a dudar y, sobre todo, a ponerse nerviosos al pensar que podía haber un asesino serial, además tremendamente sádico, suelto entre ellos. Pero para los periodistas y, sobre todo, para Vlado, supuso un antes y un después en su carrera como especialista en sucesos. De hecho, no solo siguió todos los casos, sino que incluso entrevistó a los familiares y a los policías encargados de la investigación, de las investigaciones. El 6 de febrero de 2008 publicaba un artículo poniendo en duda la autoría de los 2 mendigos acusados y condenados, ya que explicó las similitudes entre los 2 primeros crímenes y este último de 2008, estando ambos ya encarcelados, por lo que no pudieron haberlo cometido. De hecho, en el propio artículo se preguntaba si no es posible que, y abro comillas, hubiera algún monstruo en la ciudad. La policía continuaba con la investigación de la última muerte, pero la incluyeron como posible víctima del mismo asesino que las anteriores. Era una teoría arriesgada, pues contemplaba que la justicia y ellos mismos se hubieran equivocado, pero lo hicieron, y vieron que todas las víctimas vivían tremendamente cerca. Llamaron a todos los habitantes de la zona, incluido Vlado, para interrogarles, y el 7 de mayo de 2008 pasó lo que nadie quería. Otra mujer de 65 años, que vivía con su hijo, cerca de Taneski, desapareció. El 16 de mayo fue encontrada en un vertedero, de nuevo mutilada y embolsado cada trozo. A pesar de no haberla mantenido con vida como a las anteriores durante días, la autopsia, sus conclusiones, fueron brutales. La violencia de la agresión causó graves heridas internas y externas, 5 costillas rotas y 13 cortes en el cráneo. Fue violada con una botella de vidrio y un bote que después se confirmó de aftershave. Después, fue estrangulada con un cable de teléfono. En la exploración se encontró semen y la conclusión era la esperada. Confirmaba que se trataba del mismo sujeto del asesinato de 2005. El modus operandi y las pruebas forenses lo demostraban. Además, cerca del cuerpo se encontró un trozo de tela con sangre. Se obtuvo que el portador era del grupo B positivo. Se encontró incluso el teléfono de la víctima al otro lado de la ciudad, en la cuneta de una carretera.
Con esto se elaboró un perfil, y todos los vecinos de la zona fueron de nuevo interrogados. Con las pruebas forenses, el grupo sanguíneo y el perfil, se comenzó a eliminar sospechosos. Quedaron 3, y Taneski era uno de ellos. A pesar de todo, él seguía investigando y publicando sobre los casos, seguía entrevistando a familiares y policías y aportando datos exactos y detalles en sus artículos que hicieron que los investigadores se fijaran más en él. El 18 de mayo de 2008, Vlado publicaba un artículo en el que decía que, y abro comillas, existe un asesino en serie en nuestras calles. El periodista daba detalles del caso, el modus operandi del asesino, y describía las escenas y víctimas de manera casi perfecta, producto, según él, de las entrevistas con todas las partes y de su propia investigación. Pero un detalle hizo que su castillo de naipes cayera. No olvides que estaba en el punto de mira de los investigadores, y es que publicó que tras estrangular a sus víctimas con los cables, el asesino utilizaba estos para cerrar las bolsas donde guardaba los trozos. Este dato era uno de esos que la policía guarda, que la prensa desconoce y que solo el asesino sabría. Aún así, incluso pensaron que no se trataba del victimario, sino más bien de un cómplice. El 20 de junio de 2008, Taneski fue arrestado. Le interrogaron por las últimas 3 muertes y no declaró nada, aunque tampoco defendió su inocencia. Estaba calmado, tal vez demasiado. Las pruebas indiciarias apuntaban hacia él, y el juez aprobó el registro de sus domicilios, incluida la casa de verano, donde murió su padre y que había heredado, y este fue el gran acierto. Encontraron una amplia colección de pornografía, pero también ropa y zapatos que habrían pertenecido a las víctimas. La mujer, que aunque separada no estaba divorciada, declaró que esas vestimentas pertenecían a su suegra, de siempre. La policía identificó una bata donde se habían encontrado varios trozos de la última víctima, que pertenecía a la madre de Taneski. Los investigadores llegaron a una conclusión. Este secuestraba en la casa de verano a sus víctimas y las vestía con la ropa de su madre. Esto respecto al modus operandi. Y respecto a las pruebas forenses, se confirmó que el esperma hallado en los cuerpos le pertenecía. Cuando esto fue corroborado y anunciado, las personas a su alrededor, los vecinos e incluso su mujer, no se lo creían. Lo describían como alguien tranquilo y amable que siempre ayudaba a quien se lo pedía. No daba para nada el perfil, ya sabes, eso que se suele decir. Cuando fue detenido, le dijo a su mujer que no había hecho nada y que la verdad estallaría y se demostraría su inocencia. Entró en prisión preventiva el 22 de junio de 2008 en un módulo de control, junto con 2 detenidos encargados de vigilarle. Al día siguiente fue encontrado muerto, con la cabeza dentro de un balde con agua destinada a la higiene personal. La policía, atento, concluyó que se trataba de un suicidio por ahogamiento, a pesar de presentar, vamos a decir, marcas de apoyo y agarre en su cuello y espalda, ya me dirás. Parece ser que escribió una nota a su familia clamando su inocencia. Interrogados, los compañeros de celda dijeron que no habían oído nada, y aunque te parezca inverosímil, el caso fue archivado. Aquí parece que el perfil era claro, y la victimología también. Todas rondaban la edad de su madre, tal vez con un abanico algo amplio, pero en todas la veía reflejadas en ciertos momentos. Todas las víctimas la conocían, a la madre de Taneski. Además, se parecían físicamente, y todas habían trabajado en algún momento como cuidadoras. Esta victimología tan clara se daba también, como decimos, en su perfil, siendo extremadamente frío y careciendo de toda empatía, a la hora de poder entrevistar a los familiares sin denotar ningún tipo de emoción, ni con ellas ni con los policías que podían haber dudado en cualquier momento de él. Aún así, permaneció impasible, engañando a todos y escribiendo sobre sus andanzas. Nada mejor para alimentar un narcisismo patológico, además de otros parámetros. Este ha sido el que creo es uno de los ejemplos más claros, por un lado de un perfil tipo de asesino serial, o más bien lo que podemos reconocer comúnmente como asesino serial, tanto respecto al victimario como a la victimología, siendo mínima la desviación en ambos conceptos, como con los sesgos en cuanto al estudio. Como decíamos al principio, se dudó menos de él por el hecho de ser periodista, y esto, probablemente, ralentizó la investigación y su captura.
Un caso interesante. Y hasta aquí el programa de hoy. No me queda más que invitarte a seguirnos en las redes sociales del podcast y en las del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.